Listo, entonces abandono acá y dejo el audio acá. Vamos a ver. Bueno, de familiares, amigos, ¿no? Situaciones diferentes que se han vivido en este tiempo, ¿no? Personalmente, por ejemplo, en mi promoción, la gente tiene que cuidarse porque muchos están en primera línea, otros están, bueno, por comorbilidad en segunda. Hemos tenido 3 personas fallecidas por COVID en este tiempo y un colega fallecido por otras circunstancias, ¿no? Durante este tiempo han habido familiares, por ejemplo, de muchos amigos que también han fallecido y, o problemas económicos en varios de ellos. Y eso significa que tenemos que apoyarlos, tenemos que a veces hacer gestiones inclusive para poder apoyar a algunos colegas. Han habido alegrías también, gente que ha estado mucho mejor, gente que ha vuelto a recuperar la salud. Y eso también nos indica que a veces en medio de las peores cosas de la vida pueden haber alegrías, pueden haber situaciones que nos den calma y paz. Y justamente sobre todas estas situaciones es que trata el día de hoy la clase, ¿no? Sobre los trastornos que ocurren cuando nosotros nos adaptamos a situaciones nuevas, los trastornos que pasan cuando una persona tiene que vivir situaciones altamente traumáticas, ¿no? Con carga traumática. Y también, ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos que eh, adaptarnos a situaciones de la vida cotidiana? Entonces, eso también nos da problemas. Recuerden que nosotros, el personal de salud, no estamos exentos de tener dificultades, ¿no? A veces nos preocupamos mucho por los otros, incluido por la familia, y poco por nosotros mismos, ¿no? Y es una queja que hay habitualmente entre todos los miembros del equipo de salud. Como dicen, ¿quién cuida a los cuidadores? Recuerden, las personas como ustedes, como yo, como los futuros compañeros que van a venir, no son personas que viven fuera de la realidad. También pueden ser afectadas, también pueden tener problemas debido a las dificultades que se encuentran en esto. Y bueno, entonces, una cosa que vamos a ver en este tiempo son la presencia de trastornos de estrés postraumático, de trastornos de adaptación. La pregunta es, durante este tiempo, ¿alguno escuchó hablar de estas situaciones en algún momento? ¿Alguna respuesta? ¿Alguien que intervenga? ¿No? Dicho sea de paso, este tipo de situaciones es bastante antigua, ¿no? Se entendía durante este tiempo que había lo que se llamaba, por ejemplo, en la época de la en la época de la Guerra de Secesión, el famoso corazón de soldado. Fue cuando comenzaron a distinguirse situaciones como la cobardía, ¿no? Que se presenta por miedo, por temor, etcétera, etcétera, de los problemas que aparentemente no tenían relación con esto, pero que sí provocaban dificultades y malestares y problemas inclusive con síntomas físicos, con problemas diversos al poder encontrarse y hablar con soldados, hablar con personas que tenían, pues, que habían venido en ocasiones de forma voluntaria, ¿no? Para poder defender a su país y para poder hacer otras cosas, ¿no? Entonces, en esas situaciones comenzaron a darse cuenta de que había algo más que solo el miedo a huir, solo el temor a hacer un papelón o el miedo a hacer cosas difíciles en la época de combate, ¿no? Entonces comenzaron algunos a interesarse, ¿no? Por esas situaciones que podían, podían ocurrir cuando había pues gran temor, angustia, cuando había dolor, situaciones muy difíciles y en las cuales los sujetos podían experimentar inclusive sensaciones de revivir el evento traumático, ¿no? A mucha gente le daba temor, le daba curiosidad, querían saber qué cosa era lo que estaba pasando con esto, ¿no? Porque tenían mucho miedo
habían personas que eran reconocidas como personas valientes, como personas que realmente tenían deseos de poder trabajar, de poder enrolarse, ¿no?, en diversas situaciones de guerra, pero que dada la situación de exposición, dada el problema que había en algún momento, simplemente les parecía punto menos que imposible cumplir con un deber al cual inclusive habían llegado de forma voluntaria, ¿no? Entonces entenderán la angustia, el horror. Y encima, otro problema que tenían estas personas era que cuando se enfrentaban a una situación como las que les presento, el gran problema era que eran tachadas de cobardes, había miedo inclusive a sufrir algún tipo de represalia, podían ser inclusive fusilados, podían ser dañados en algún momento. ¿Por qué? Porque estaban teniendo problemas diversos. Entonces, una cuestión importante en esto fue que la psiquiatría militar comenzó a ponerse las pilas y comenzaron a darse cuenta de que aquí había algo más que solo una persona cobarde, ¿no? Entonces comenzaron a rastrear esas situaciones y comenzaron a advertir que había muchos síntomas físicos ocasionales que se presentaban en situaciones diversas, ¿no? En situaciones de dolor, de angustia, en situaciones en las cuales había una situación de horror, sobre todo, de horror tremendo ante la exposición de una persona a una situación abrumadora. Tengo problemas para poder conectar a través de la computadora, pero puedo entrar igualito a través de mi correo. Entonces, vamos a ver. Me dan un minuto nada más para poder intentar abrir de otra manera. A ver. Vamos a ver. A veces hay más de una manera de matar un gato. No sé si ustedes han leído de repente esas novelas que retratan la parte de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En una de ellas, una historia muy conocida, eh, que incluso se hizo una serie de televisión en algún momento, se retrata el caso de un muchacho de 16 años, ¿no?, que entró voluntariamente engañando sobre su edad a a la, a la guerra, ¿no?, al ejército inglés, y fue trasladado a las fronteras con Francia primero, pasó una buena parte de la guerra sirviendo de una posición de retaguardia, y de repente él ingresa simplemente de buenas a primeras al campo de batalla. ¿Y qué pasó con este muchachito, no? Tenía 16 años, era muy jovencito, era muy pequeño, como ver los estándares de la época, y obviamente muy inmaduro. ¿Qué ocurrió con él? Tuvieron que eh, introducirlo de todas maneras a la situación de guerra, y el gran problema fue que hizo un estrés postraumático. Pensaron que era un cobarde, y desgraciadamente, al huir, al experimentar situaciones de horror, de temor y de angustia, este muchachito fue pasado por un consejo de guerra y lo fusilaron. Y revisando literatura, este muchachito simplemente tenía un problema de trastorno de estrés postraumático. Últimamente se ha visto mayor incidencia respecto a esto por las últimas grandes guerras que ha habido, ¿no? Sobre todo la guerra del Golfo, después las invasiones de Afganistán. Han sido situaciones en las que generalmente los americanos han tenido mucha información y mucha influencia respecto a la investigación por ese tipo de trastornos. Entonces, ellos han comenzado a seguir más ese tipo de problemas, y han visto que inclusive no solo era una cuestión de poder dar psicoterapia común y corriente, ¿no? Introdujeron, por ejemplo, debido a esto, nuevos elementos de curación, como por ejemplo el uso de realidad virtual en algún momento para intentar recrear sonidos, sensaciones, malestares que se podíamos hacer, y además incorporarlos dentro de la terapia cognitivo-conductual, que es la que está más en boga en este tiempo. Entonces, para esto vamos a ir repasando algunos conceptos
clásicos. A ver, vamos a ver. Tiene que ir bajando por acá y veamos qué ocurre. No sé si alguno de ustedes recuerda el principio de la alostasis, ¿no? Que es una de las cosas primeras que se amenazan en esas situaciones de gran angustia y gran estrés. La alostasis es el proceso por el cual un cuerpo, un organismo vivo sometido al estrés, a una fuerza externa que le ocasiona una demanda, recupera la estabilidad. Ojo, el estrés puede ser agradable o puede ser desagradable, que ustedes recuerdan, ganarse la tinca para ustedes va a producir un estrés agradable, pero de todas maneras puede producir algún tipo de reacción. Desde el momento de la gran alegría hasta las preocupaciones por cómo van a invertir este dinero que llega del cielo, ¿no? El hecho de que les den una mala noticia, como por ejemplo que esté peleando ahorita con la lámina, para poder bajar la lámina, para poder proyectarla, es también una situación de estrés, de disestrés, desagradable. Lo que va a producir cambios físicos, a producir alteraciones en el ritmo cardíaco, en la presión arterial, en la frecuencia respiratoria, provocar sudor de manos, etcétera, dificultades para poder reaccionar y responder a diversos estímulos. Entonces, ¿qué ocurre? No? Nuestro equilibrio se recupera a través de los procesos alostáticos, ¿no? Porque hacen cambios fisiológicos o emocionales o psicológicos para mantener el equilibrio, ¿no? Y esto también se da en cuanto a las exigencias futuras, ¿no? Recuerden además que el estrés no es una enfermedad, el estrés es una demanda adaptativa sobre una entidad o sobre un organismo vivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ese estrés puede ser físico, puede ser económico, puede ser intelectual, ¿no? De alguna manera, y es necesario siempre, siempre que se encuentre en dosis adecuadas de alguna manera. ¿Por qué? Porque si no ocurre, si no pasa, vamos a tener dificultades para poder reaccionar, ¿no? Imagínense ustedes que no tuvieran ningún estrés a la hora de realizar un examen, ¿no? Van a encontrarse de repente en serias dificultades, porque simplemente lo que va a pasar es que, bueno, como no hay ningún estrés, como no hay ninguna preocupación, lo que van a hacer es dejar de estudiar. Ah, no importa, no hay problema, ¿no es cierto? Van a tener ningún problema, no van a tener ningún empacho en estudiar, no van a tomar las precauciones necesarias, van a tener serias dificultades para poder trabajar y por lo tanto para poder eh, saber qué cosas pueden realizar, para poder estudiar, para poder ponerse al día con todo, ¿no es cierto? El problema es que cuando el estrés está presente en el cuerpo durante mucho tiempo y no conseguimos manejar las reacciones de estrés, las clásicamente conocidas como las reacciones de Selye, entonces vamos a exigir a nuestro cuerpo y vamos a producir una sobrecarga alostática, perdón, ¿no? Pero recuerden que además eso está influido tanto por la situación de los genes como por el individuo como por la misma naturaleza del estresor y como por el ambiente, ¿no? Todo esto ocasiona diferencias, ¿no? ¿Y cuándo es que aparece un trastorno? ¿No? ¿Cuándo es que nosotros nos damos cuenta de que hay un trastorno? Cuando primero aparece esta situación después de un episodio vital traumático. Cuando este episodio vital, que es altamente traumático, puede provocar gran estrés y puede provocar mucha ansiedad, ¿no? Y ocurre cuando uno es testigo, cuando uno tiene problemas, tiene dificultades y al final puede provocar mucha dificultad. Vamos a ver si puedo compartir simplemente la pantalla que está acá. Ya que no puedo bajar mi presentación, voy a tener que compartir la pantalla como está acá. Entonces vamos a ver. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, doctora, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, vamos a seguir entonces, ¿no? Recuerden que cuando uno se enfrenta a una situación traumática puede ser porque la experiencia provoca miedo, impotencia y el sujeto va a revivir el acontecimiento aunque intente evitarlo, ¿no? Cuando nosotros nos enfrentamos a una situación traumática podemos encontrarnos ante diversas situaciones, ante miedo, angustia, dificultades posteriores, pero bueno,
Ese es un cuadro clínico. Recuerden además que nosotros tenemos a favor o en contra nuestra las clasificaciones. ¿Por qué son importantes las clasificaciones? No solo por el asunto de la estadística, ¿no? Sino también porque tenemos que ver que para poder asignar recursos, que para poder asignar a una persona a cierto tipo de tratamientos, para poder hacer investigación, necesitamos hacer clasificaciones, ¿no? Y en todo esto, el CIE-10 trabaja con clasificaciones algo distintas a las del DSM-5, ¿no? En el CIES, por ejemplo, se agrupa todo dentro de las Fs y entra dentro de las reacciones estrés grave y trastornos de adaptación con F43, ¿no? Y cuenta con la reacción estrés agudo, el trastorno de adaptación y el estrés postraumático. En el DSM-5, un poquito más riguroso, un poquito más especificado en cuanto a las clasificaciones. Recuerden que a los gringos les encantan las estadísticas y también les encantan los seguros, y tiene que ver con los trastornos relacionados con traumas y factores del estrés, ¿no? Y tienen todas estas situaciones. Vamos a ver. Ahora, para poder incluir un trastorno dentro de esas situaciones, el CIE-10 va a incluir o va a asumir que necesariamente este evento incluye un acontecimiento biográfico excepcionalmente estresante, ¿no? Que produce reacción ante estrés agudo o un cambio vital significativo, ¿no? Que produzca situaciones desagradables persistentes, ¿no es cierto? Los acontecimientos vitales pueden precipitar o pueden contribuir al hecho de estar, por ejemplo, en medio de una situación de enfermedad, el hecho de tener una situación de llegada de hijos, cambio de trabajo, por ejemplo. Pero el estrés por sí solo no va a explicar el trastorno, ya que hay variabilidad dentro de las mismas personas y dentro de los mismos sujetos, ¿no? Porque se tienen en cuenta los factores individuales o idiosincráticos que van a modular la presencia de síntomas y signos. También hay que tener en cuenta la vulnerabilidad, ¿no? Y que siempre esos trastornos son consecuencia directa del hecho de tener un problema de salud mental, perdón, de tener un problema y de tener un evento traumático, ¿no? Y el acontecimiento es factor necesario, primario, primordial, sine qua non para que se presente esto. Y además produce disfunción importante, ¿no? Para el DSM-5, el criterio diagnóstico principal, necesario, importante, es la exposición al evento traumático o estresante y que produce un malestar psicológico, ¿no? Que puede ser variable, ¿no? Los fenotipos pueden ser síntomas anhedónicos, síntomas disfóricos. Recuerden que muchas veces hay anedonia después de esto como manifestación. A veces nosotros esperamos encontrar una persona angustiada o triste, pero no necesariamente ocurre esto, ¿no? También puede haber enfado, enojo, hostilidad, reacciones bruscas, ¿no? O síntomas disociativos, ¿no? Cuando hay situaciones como estas en la niñez, por ejemplo, en el apego reactivo, relación social desinhibida, hay el antecedente de negligencia social o ausencia de cuidado adecuado durante la infancia. Eso lo vamos a ver más adelante. Les presento las viñetas, ¿no? En la viñeta primera, una situación que se presenta con mucha frecuencia dolorosamente en estos tiempos. Un médico, un colega de 32 años, un internista, es una persona joven asignada a sala COVID. Previamente, él es una persona alegre, descrita como muy minuciosa al hacer las historias clínicas, al hacer el trabajo con los pacientes, al hacer diagnósticos diferenciales, en fin, como tantos colegas internistas lo son, ¿no? Y muy cariñoso con los pacientes, de buen carácter, muy amable con los colegas. En la peor semana de la primera ola, que fue entre junio y agosto, presenció muchos decesos, a veces inclusive 5 en un día en la sala COVID. Realmente era una situación tremendamente angustiante en esos tiempos, ¿no? Pero él describe claramente un evento que lo marca, ¿no? Dice, lo peor fue cuando llegaron a la emergencia 4 vecinos. Los conocía de toda la vida y uno era como mi hermano. Se me murió en los brazos, estaba consciente y boqueaba pidiendo aire. Me agarró muy fuerte y se murió, ¿no? En ese momento. Dice, probablemente la persona haya fallecido por un evento trombótico en ese momento, ¿no? Por la búsqueda y la posibilidad de ejercer algún tipo de acción. Pero después de este evento, los colegas notan eh, que han habido cambios, ¿no? Y reportan
que hace 4 meses el colega se aísla, interactúa lo menos posible con los pacientes. Y esto era algo totalmente fuera de lugar según la actuación previa del colega, ¿no? El colega sudaba, temblaba cada vez que entraba a la emergencia. Colegas intereses tienen que hacer borras en emergencia. Y en 4 ocasiones que le tocó entrar a la sala COVID en pabellón, se negó con diversas razones. No había PP a tiempo, se malogró tal o cual cosa, llegó primero el residente, en fin, cualquier razón, ¿no? Diferente a la curiosidad, al cariño, a la competencia profesional con la que siempre había vivido, ¿no? Y reporta que tenía pesadillas en las que él se asfixiaba o los pacientes en la sala le gritaban que lo salve y que algunos inclusive le quitaban el oxígeno de las manos, ¿no? Reportan que una vez él entró a sala COVID y se quedó paralizado, no sabía qué hacer, la enfermera le daba el reporte, él no sabía cómo interlo, le decía, me quedé congelado en ese momento, no sabía si moverme, no sabía si pedir ayuda o no hacerlo, simplemente me quedé estático, ¿no? Sus colegas lo advierten menos emotivo, muy frío. Las enfermeras dicen ya no es la persona que solía pasar visita con nosotros al principio de la pandemia, ¿no? Pero tiene estallidos de ira cuando pasa visita y no le entregan rápido el reporte del turno anterior o el reporte de enfermería, porque lo que quiere es salir a toda prisa, salir a toda costa, como sea. Y observan algo peligroso. Ha descuidado el protocolo para el retiro del FP3. Ustedes conocen ya el FP3 que tiene 2 mascarillas, tiene la presencia del mameluco, tiene un gorro, tiene mantilón, etc. El momento de mayor riesgo de contagio es cuando uno se retira el FP3. Y sin embargo, en este momento tan peligroso, el colega tiene descuidos, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? El trastorno de estrés postraumático, ¿no? Anteriormente yo lo caracterizaba con esta película, si es que la ven, en Río Místico, en el cual hay un evento traumático con uno de estos niños que es secuestrado, violado y agredido cuando es pequeño, pero estos otros 2 niños, sus amigos, también tienen una situación de estrés y de angustia, ¿no? Y esto trae consecuencias en su vida posterior. Y esa es una situación que nosotros vivimos con mucha frecuencia, ¿no? Un colega estresado, angustiado, cansado y fatigado, ¿no? Por todas estas cosas y con las huellas del trabajo en la cara, ¿no? Dicen que recordar es volver a vivir y pocas veces se cumple con mayor frecuencia que en esta situación. ¿Ha cambiado la lámina? Aló. Sí, doctora. Oh, perfecto. Avisen, por favor, si es que no cambian las láminas, porque a veces nos pasan. Pasó una sesión del doctorado, bueno, le pasó a un amigo, ¿no? Que hablaba alegremente, ya como 5 láminas adelante, y la lámina no cambió. Entonces recuerden, como decían, que un elemento importante es que él recuerda situaciones angustiantes o tiene situaciones angustiantes en sueños, ¿no? El colega tiene sueños sobre asfixia e impotencia para salvar a la gente, ¿no? Y en ocasiones cuando se le exploró un poco más, revive, parece que le pasara como una película, cuando está despierto, las situaciones en las que ha estado en sala, en las que se ha fallecido algún paciente, ¿no? Él tiene embotamiento emocional, él lo describe como si estuviera entumecido, frío, ¿no? Con desapego, no es despego, sino desapego de los demás, ¿no? Y por eso se aleja de los amigos y compañeros, ¿no? Percibe también que no tiene, pareciera que no tiene emociones, ni miedo, salvo en estas pocas situaciones en las que tiene reminiscencias o en las cuales experimenta horror, ¿no? Ni alegría, ni tristeza, ni nada, ¿no? Y teme y evita situaciones evocadoras del trauma, no puede ver noticias sobre COVID, no escucha en la radio, hace tiempo que ha dejado de reportes, limita el reporte al mínimo, ¿no? Y tiene estallidos de pánico cuando entra la emergencia o a veces puede ser muy agresivo cuando hay demora, ¿no? ¿Por qué? Porque el estar en la guardia, el estar en emergencia, actualizan los recuerdos de situaciones terribles que él vivió, ¿no? Y además tiene hiperactividad vegetativa, ¿no? Expresada con hipervigilancia, sobresaltos, insomnio muchas veces, ¿no? Y una costumbre a veces habitual es automedicarnos y él comenzó a usar
clonazepam eh, con bastante frecuencia, ¿no? Para poder dormir. A este cuadro clínico es posible que se agregue, además de la angustia y la tristeza, el consumo de sustancias e incluso ideación suicida, ¿no? Por eso es que es necesario detectarlo con frecuencia, ¿no? El trastorno de estrés postraumático se define como una respuesta tardía o diferida a un acontecimiento que puede ser breve, como en el caso del evento de la emergencia, o prolongado, ¿no? La repetición de varias estancias en pabellón de naturaleza amenazante o catastrófica, ¿no? Para nosotros, un duelo contra la muerte se supone que es algo que ocurre excepcionalmente, pero en esta ocasión ha sido con gran frecuencia, en ocasiones hasta a diario, ¿no? Ese curso fluctuante, en algunos casos, cuando las personas no tienen un tratamiento, no tienen una evolución adecuada, puede durar inclusive muchos años y puede dar lugar a una transformación de la personalidad. Y desgraciadamente se suele presentar con comorbilidad, frecuentemente con depresión, consumo de sustancias, trastorno de ansiedad también y trastorno bipolar. Y desgraciadamente, al menos en 2/3 de los pacientes pueden haber dos trastornos, ¿no? Recuerden que el DSM, que es bastante específico para hacer la tipificación del trastorno, indica que debe haber una exposición a eventos como muerte, lesión grave, violencia sexual, pero puede ser real o amenaza. En ocasiones, alguien dice, bueno, pues ha sido amenazado con que lo mataron o lo iban a matar, ¿no? Pero lo rescataron. O que lo iban a agredir de alguna manera, pero lo rescataron antes de que ocurriera nada. Según los rescatistas, no ocurrió nada. Para la persona, la sola amenaza ya es un evento catastrófico, ¿no? Y puede ocurrir porque uno vive el evento traumático, como por ejemplo en el caso del colega, o como cuando uno presencia este evento, ¿no? Una mujer, por ejemplo, reportaba que había tenido síntomas semejantes después de haber visto un accidente de tránsito en el cual atropellaron a varias personas. Ella estaba más o menos a unos 50 metros del hecho, ¿no? A media cuadra, bastante lejos, pero esto no fue obvio para que ella también experimentara situaciones de angustia y de horror, ¿no? O también puede ser porque uno conoce que el suceso traumático le ha ocurrido a un familiar próximo, un amigo íntimo, ¿no es cierto? Y cuando esto fue en una forma violenta o accidental, ¿no? También puede ocurrir. También pasa cuando hay una exposición repetida o extrema a detalles que pueden ser muy repulsivos en el suceso traumático, ¿no? Por ejemplo, eso se describe mucho en el caso de la gente que hace socorrismo, en el caso de los bomberos, en el caso de la gente de primera respuesta, ¿no? Los que van a recoger a veces restos humanos, ¿no? Los antropólogos forenses cuando llegan frente a ciertas situaciones pueden ser expuestos, pero con más frecuencia se encuentra en los que experimentan directamente una situación, la gente que, por ejemplo, trabaja en brigada criminal, ¿no? O los que están expuestos, por ejemplo, en la brigada de cibercrimen. Puede haber también desafíos claro, poder evitación de estímulos que podrían reavivar, ¿no? El recuerdo del evento traumático, ¿no? Esto sí es algo que hay que tener en cuenta. Como les digo, en esta película hay un buen retrato de qué es lo que pasa en esas circunstancias, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar, no? Generalmente se encuentra que, dependiendo de las circunstancias, hay una, hay una situación de... Nuestra vida se ha hecho bastante complicada, ¿no? En este tiempo. Y por lo tanto, nos encontramos expuestos a varias veces a eventos traumáticos. Nosotros tenemos una incidencia a lo largo de la vida, contada según varios estudios, entre el 9 al 15%, ¿no? Pero imagínense, ¿qué ocurrirá en las personas que tienen eventos masivos como por ejemplo participación dentro de guerras, otras situaciones, ¿no? En las que haya
situaciones de amenaza. ¿Qué ocurrirá ahora, por ejemplo, en estos eventos en los cuales una gran cantidad de la población está amenazada, ¿no? Recuerden que la mayoría de las estadísticas que tenemos ahora se deben a estadísticas tomadas después, o perdón, antes de la época del COVID, ¿no? Se supone que es aproximadamente una prevalencia de vida del 8% de la población general, ¿no? Pero si tomamos situaciones subclínicas, puede ser hasta el 15%, más en las mujeres, menos en los varones. Ojo, hay que tener en cuenta que también en las mujeres hay tipos especiales de violencia, por ejemplo, maltrato, violación, a los cuales son sometidas con mayor frecuencia durante este tiempo, ¿no? Es más prevalente en los adultos jóvenes, pero ¿por qué razón? Porque están más expuestos a situaciones de riesgo, ¿no? Asaltos, choques, accidentes, etcétera. Y aparece con mayor probabilidad entre las personas que están solteras, divorciadas o viudas, es decir, que carecen del respaldo cercano con frecuencia de una pareja, ¿no? En las personas retraídas, porque tienen dificultades a veces para hablar de las emociones y de los sentimientos que tienen, o el nivel socioeconómico bajo, porque los recursos a veces de salud y de atención están menos a su alcance. Como factores de riesgo más importantes, la gravedad, la duración y la proximidad de la exposición de un individuo al trauma. Mientras más cerca esté la persona, más difícil es la situación y mayor probabilidad de tener problemas existe, ¿no? Puede haber también mayor riesgo en los familiares de primer grado de personas que tengan depresión. Afortunadamente, a pesar de las circunstancias, la mayor parte de individuos no padecen ese trastorno. Si no, imagínense, sería bastante problemático en épocas como esta, ¿no? Para la etiología siempre buscamos un factor estresante. Y es la causa primordial, necesaria y sine qua non, como les digo. Y debe implicar miedo intenso u horror, ¿no? Un horror tremendo. Obviamente que se agregan los factores biológicos y psicosociales ya existentes en el individuo, una persona que tenga menor red social de apoyo, que tenga menos dificultades, que tenga más dificultades para hablar de sus problemas, de la vida cotidiana, que ya tenga una enfermedad psiquiátrica o física, ¿no? Va a ser más vulnerable y va a tener más dificultades para afrontar situaciones estresantes y por lo tanto tendrá más probabilidad de desarrollar esto, ¿no? Y hay que valorar el significado subjetivo del fenómeno estresante para un individuo, ¿no? Hay que valorarlo porque en ocasiones hay situaciones en las cuales un evento no tiene el mismo valor que para otros, ¿no? Entre los soldados, por ejemplo, se les estimula, ¿no? A entrar en situaciones de combate y se desarrolla mucho la solidaridad, por ejemplo, del equipo, del grupo, ¿no? Entonces, para ellos, contar con los amigos, contar con las personas puede ser un factor de protección, pero para un civil encontrarse en medio de una situación de disparos, de bombardeos, puede ser aún más aterrador de lo que es habitual, ¿no? Y existe también la culpa del sobreviviente, ¿no? ¿Por qué a él? ¿Por qué a mí no? ¿No? Esta es una fotografía, por ejemplo, del cementerio de soldados en Normandía, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, en Playa Omaha tuvo una situación mucho más difícil que la que se vivió en Utah, en Zorro, en Juno, ¿no? Entonces, muchos de estos soldados reportaron culpa del sobreviviente, ¿no? ¿Por qué nosotros tuvimos que sobrevivir? ¿Por qué cayó él? ¿Por qué no yo? A veces cayó alguien con mucha experiencia, él de repente murió por salvarme, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se reporta mucho entre la gente que tiene situaciones de combate. También se reporta cuando hay accidentes que implican al núcleo familiar, ¿no? Por ejemplo, gente que ha tenido accidentes yendo en un carro, en un ómnibus, en paseos familiares, ¿no? A veces fallece un miembro de la familia, el otro sobrevive, ¿no? Dicen que por qué, cómo es posible, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, pero si no hubiera podido, si hubiera podido salvarlo, si lo hubiera avisado, en fin. Me decía, a veces se presenta, como les decía, el trastorno de estrés postraumático ante estímulos que no parecen catastróficos a la mayoría, pero que sí pueden serlo según la vulnerabilidad. Hay mayor dificultad cuando encontramos una persona que tiene trastornos de personalidad. Por ejemplo, las que tienen
trastorno de personalidad limítrofe, los que tienen trastorno de personalidad dependiente, paranoide y curiosamente los antisociales. Curiosamente, ¿por qué? Porque generalmente los antisociales son los que pasan pues fresh en todas las situaciones, ¿no es cierto? Pero en realidad también tienen estructuras que provocan la aparición de dificultades. Mayor riesgo todavía si es que hay trauma infantil, porque esas personas ya traumatizadas y retraumatizadas van a tener problemas serios en cuanto a los recursos que puedan movilizar. También cuando hay una inadecuada red de apoyo familiar y social. Recordemos estas situaciones en las que, por ejemplo, fallecen varios miembros de una familia, ¿no? Por COVID. En estas situaciones, cuando fallecen varios miembros, hay un solo miembro o hay dos o tres que se llevan toda la carga, ¿no? Y a veces ellos tienen dificultades para recurrir a los vecinos y a los amigos porque ellos tienen miedo a apoyarlos por el miedo a ser contagiados o porque se encuentran también en dificultades tan serias como las que tienen tienen estas personas, ¿no? Y no pueden recurrir, o porque además de esto ya se encuentran en situaciones de precariedad, ¿no? No sé si ustedes sabían a propósito de este movimiento pro donaciones que hay por ejemplo, un comedor popular que se llama La Última Esperanza, ¿no? Ellos decían, este comedor se llama así porque es la última esperanza de las personas que no han conseguido bono, que no tienen acceso a otro tipo de comedores populares y que por lo tanto tienen grandes dificultades para poder acceder, aunque sea a un plato de comida diario, ¿no? Entonces ellos se organizan porque han dicho, además de tener que sobrevivir, tenemos que hacer que la gente pueda pasar lo mejor que pueda este mal trago. Entonces, iniciativas como estas apoyan mucho, disminuyen el estrés y la tensión. Otra cuestión también es la vulnerabilidad genética a los trastornos psiquiátricos o eventos vitales estresantes recientes. Y también mayor cuando se percibe un locus de control externo, un lugar de control externo, ¿no? Algo que no se puede manejar, algo que es inviable para poder soportar, como por ejemplo el que haya un terremoto, que haya un maremoto, que haya este bicho, por ejemplo, ¿no? O cuando las personas usan sustancias, usan drogas, usan alcohol, etcétera. Ya llover sobre mojado es un problema con esta enfermedad. Hay varios modelos teóricos que tratan de explicar cómo es que aparecen estas dificultades, ¿no? Dentro de los principales están los modelos derivados del psicoanálisis, de los psicodinámicos, en los que se afirma que cuando hay un trastorno de estrés postraumático es porque ha habido un trauma previo, un conflicto emocional que no se ha resuelto y ante el evento traumático, ¡pum!, este se activa. Y por lo tanto la persona regresiona a estadios pasados, estadios antiguos de vivencia y la persona usa algunos mecanismos de defensa habitualmente, aunque pueden ser útiles como la negación, la represión, la formación reactiva y la anulación, pero estos se revelan como más patológicos y más problemáticos eh, que en otras situaciones, ¿no? El yo de la persona intenta dominar y reducir la ansiedad, pero a costa de reprimir y aplastar todas las manifestaciones emocionales, ¿no? Y cuando la persona no puede identificar las emociones que tiene, no puede verbalizarlas, no puede expresarlas, como por ejemplo en el trastorno llamado lexitimia, hay dificultad para manejar las situaciones de estrés, ¿no? Y por eso es que las personas que tienen habitualmente situaciones de estrés y de tensión tratan variablemente de contar lo que les ocurre, de hablar lo que les pasa, ¿no? Hay una historia, por ejemplo, una historia rusa, no recuerdo de quién era en este momento, en el cual un hombre ha perdido a su hijito, ¿no? Y entonces trata durante todo el día que trabaja él como conductor de un carro, de hablar de lo que le pasa, porque dice, si no lo hago, me voy a volver loco, ¿no? Y a pesar de que durante todo el día él ha trabajado
tratando de llevar a personas y tratando de comunicarse con ellos, nadie le escucha, ¿no? Al final de la noche siente la necesidad imperiosa de hablar lo que le pasa y no encuentra mejor oído que su fiel caballo, ¿no? En algún momento. Por eso las personas tienen la necesidad de hablar en ocasiones, pero hay que respetar su tiempo también. Dentro del modelo cognitivo, recuerden que cuando hablamos de cognitivo hablamos de conducta. Los afectados tienen problemas para poder procesar, para poder entender, para poder racionalizar el trauma, ¿no? Y cuando hay esas situaciones de reexperimentación, recuerdos, eh, situaciones de dolor y de angustia, reexperimentan, vuelven a vivir el estrés y lo que hacen es intentar evitarlo. No voy a pensar, no voy a tener, no voy a vivirlo y de alguna manera intentan, como dicen, aplastarlo. Eso siempre me hace recordar las imágenes de las películas de horror en las cuales el monstruo, el asesino, está corriendo a través del pasillo detrás de la víctima. La víctima llega al fondo, cierra la puerta y el monstruo y el asesino están forcejeando con él, intentando abrir la puerta y la persona y la víctima o el perseguido, hacen esfuerzos desesperados para mantener al monstruo al otro lado, ¿no? Entonces, hay episodios alternados de reconocimiento, ¡pum! Bruscamente las defensas son vencidas y el evento se actualiza, pero en ocasiones puede volverse a bloquear el acontecimiento, ¿no? Para bloquear también las sensaciones, las emociones, los recuerdos, las visiones, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que el intento de bloquear todo lo que hay, bloqueamos también la parte buena, bloqueamos nuestras propias emociones, nuestra capacidad de reír, nuestra capacidad de calmarnos, nuestra capacidad de sentir otras cosas, ¿no? Bloqueamos todo al final. ¿Qué más hacemos, no? Dentro del modelo teórico conductual, recuerden que todo se inicia con Pavlov y termina en operante o por aprendizaje vicario, ¿no? Los síntomas se inician por condicionamiento clásico, ¿no? El estímulo traumático, que es un estímulo incondicionado, va a producir miedo y se va a asociar con un estímulo que posteriormente va a ser un estímulo condicionado, el recuerdo físico, mental, como visiones, olores o sonidos, ¿no? Todo esto va a producir horror en algún momento, angustia, malestar, terror y va a tender a evitarse, ¿no? Entonces, sabemos que por el condicionamiento operante, cuando se produce una respuesta, hay una evitación y la evitación disminuye la angustia y por lo tanto refuerza la conducta de evitación. Además, hay otras situaciones que pueden reforzar la aparición de este evento, ¿no? O la prolongación de esto, ¿no? Los beneficios secundarios, el papel de enfermo, ¿no? Que pueden traerse consigo compensación monetaria, ¿no? Atención o simpatía y la satisfacción de necesidades de dependencia, ¿no? Hay una, hay una historia de Lutzum en la cual hay una mujer que pierde su niño, ¿no? Y cuenta una y otra vez lo que le ocurre, cómo es que murió su niño, ¿no? Cuenta todo el tiempo lo que le pasa, ¿no? Hasta el momento en que llega a saturar a alguien. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando ella comienza a contar lo que le pasa, la gente la atiende, la escucha, la mira, también hasta que se harta, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Es un riesgo existente, ¿no? ¿Cuáles son los elementos biológicos? Porque recordemos que por mucho que el evento ocurra en el exterior, afecta, modifica situaciones de nuestro propio cerebro, ¿no? Está implicado dentro de esto la actuación del sistema límbico, ¿no? Sobre todo reconocen ustedes, recuerdan la actividad del hipocampo, la amígdala, ¿no? El lucus coeruleus y el córtex prefrontal, ¿no? En las poblaciones clínicas se ha visto que en algunos pacientes hay hiperactividad de los sistemas noradrenérgicos, los opioides endógenos y el eje hipotálamo hipófiso vernal, ¿no? También se advierte que hay un aumento de la actividad y la reactividad del sistema nervioso autónomo, ¿no? Esto es responsable de las respuestas ante el horror, ante la angustia,
que tienden también a reforzar la evitación, ¿no? Las palpitaciones o la elevación de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, ¿no? Las alteraciones del sueño que son tan molestas, tan angustiantes, ¿no? Para estos pacientes, ¿no? Y además hay una reducción de las concentraciones plasmáticas de las beta-endorfinas, justamente lo que nos va a ayudar a pasar las situaciones dolorosas está disminuido, ¿no? Y recuerden que en los veteranos de guerra en Estados Unidos se encontró que la respuesta analgésica eh, se podía revertir con naloxona, ¿no? Según los estímulos relacionados con el combate. ¿Qué es lo que hace cuando se activa el sistema neuroenérgico? Recuerden que es responsable del incremento de la presión arterial, la frecuencia, etcétera, ¿no? Se encuentra además algunas evidencias de esto porque cuando se dosó la concentración de adrenalina en orina en veteranos con trastorno de estrés postraumático y catecolaminas en niñas víctimas de abuso sexual, se encontró que esas estaban elevadas, ¿no? También había modulación negativa de los receptores plaquetarios alfa-2 adrenérgicos y los linfocitarios beta-adrenérgicos, ¿no? Y recuerden que también había situaciones en las cuales la yohimbina, que también actúa sobre este nivel, puede provocar flashbacks en 30-40% de pacientes que tienen esta patología, ¿no? Cuando se les administra. Cuando trabajamos con el factor liberador de corticotropina y el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, encontramos evidencias de esto a través de la reducción de concentraciones plasmáticas y urinarias del cortisol libre, ¿no? También porque en los linfocitos se encuentra un incremento de los receptores de los grupos corticoides, hay una potenciación del test de supresión de cortisol con dosis bajas de dexametasona, ¿no? Y además encontramos que hay cambios estructurales del hipocampo, ¿no? Con reducción generalmente del volumen medio, ¿no? Y esto está relacionado con la presencia de miedo, ¿no? Recuerden además que las personas que están expuestas a traumas y con estrés postraumático hay una hipersupresión del cortisol, lo cual es distinto de lo habitual. ¿Cuál es el cuadro clínico que presentamos habitualmente, ¿no? Generalmente hay tres campos, tres grandes divisiones sintomáticas. Primero, los síntomas intrusivos, ¿no? Descritos, por ejemplo, como los flashbacks, los recuerdos, los sueños angustiantes. Esas personas no pueden dormir bien. Ya el día es una pesadilla y la noche peor aún, peor todavía. ¿Qué más? Hay reacciones también de estrés fisiológico ante o emocional, cuando encuentran una situación que les recuerda, que les asocia o que se asocia en su mente a la presencia del trauma, ¿no? Por ejemplo, había una enfermera que hizo esfuerzos denodados por poder ayudar a un cuñado que era muy querido por toda la familia, ¿no? El padrino de sus hijos, ¿no? El esposo de la hermana favorita, ¿no? Eh, el cuñado, bueno, el hijo político engreído, pues, de los padres, ¿no? Inclusive llega a trabajar sobre turnos para poder pagar gastos, igual que toda la familia, ¿no? Y el mismo día en que fallece el cuñado se entera de que su hermano menor, también el engreído de los hermanos, pues, cayó enfermo con COVID, ¿no? Entonces, esta dama hizo un trastorno de estrés postraumático y reveló que cuando ella veía el EPP3, veía el mameluco, pues en ocasiones se desmayó, ¿no? En algún momento, ¿no? Literalmente se desmayó y la tuvieron que recoger del suelo, ¿no? Nos llegó a la atención del colega psiquiatra conducida por su supervisora. También hay evitación de estímulos asociados, ¿no? Las personas apenas advierten que van a pensar o que hay algún recuerdo, que hay algo que les puede hacer recordar la situación de estrés, la evitan, intentan borrarla, intentan sacarla de la mente, ¿no? Pero esto trae también anedonia, porque justamente si voy a retirar algo que me produce dolor, generalmente retiro todas las emociones, por lo tanto tampoco siento las emociones buenas, ¿no? Y es reducción el recuerdo de los sucesos relacionados con trauma. Muchas personas refieren que el evento traumático lo viven como si fuera, o lo recuerdan como si fuera dentro de una nube, dentro de un sueño, ¿no? Y al examen se puede manifestar con un afecto embotado, con desapego, ¿no? Con la sensación de que hay poco o no hay futuro. No sé si recuerdan ustedes Terminator 2, ¿no? La clásica, ¿no? Pero que es una de las frases que escribe
la mamá del futuro dirigente de la resistencia, ¿no? Dice, escribe en un momento de una mesa, no hay futuro, ¿no? No existe, ya no hay más, ¿no? También otro de los síntomas es la hiperalerta, ¿no? En la hiperalerta empieza con el insomnio, ¿no? No es solo no poder dormir, sino no poder dormir porque de repente me ocurre algo terrible, de repente me asfixio, de repente tengo angustia, de repente me vienen pesadillas, ¿no? Y esto trae también irritabilidad. Ante cualquier estímulo la persona salta, o sea, angustia, ¿no? Tiene también hipervigilancia y sobresaltos exagerados, ¿no? Eh, Hay, por ejemplo, una colega que comentaba me dice, te voy a referir a un paciente, te voy a referir a una colega que cuando pasa por una zona en la que hay, o sea, la espalda de la zona COVID, pero se escucha el sonido del oxígeno, ¿no? Cuando ella escucha un sonido parecido, salta. Y ella usa una olla a presión, en ocasiones para cocinar en su casa, o el esposo cocina, ¿no? Y cuando escucha el sonido del vapor, ella también salta, ¿no? En un par de ocasiones ya se ha angustiado, preocupado el resto, ¿no? Y fíjense que es un sonido casero, ¿no? No necesariamente el hospital. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales con los que se asocian, ¿no? Recordemos siempre que el dato primordial, como siempre, nos lo da la historia clínica, ¿no? Y con respecto a otros eventos, como por ejemplo epilepsia, depresión, trastornos por consumo de alcohol y sustancias, recuerden que la piedra de toque es siempre la reexperimentación y la evitación del evento traumático, ¿no? Hay que descartar también los factores orgánicos tratables, sobre todo los craneoencefálicos, que coexisten con los síntomas postraumáticos. Imagínense una persona que haya tenido, por ejemplo, un accidente de tránsito, ¿no? Que haya sido atropellada, ¿no? O alguien que en medio de un terremoto sufrió traumatismo, se ha caído, se ha rodado, etcétera, ¿no? Ha sido golpeada, atacada por otros sujetos, ¿no? Recuerden que los TEC van a provocar cambios macroscópicos y microscópicos en el cerebro, ¿no? Y también las localizaciones de estas lesiones va a dar síntomas característicos en alguna manera, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con eso, ¿no? ¿Cuál es la evolución del pronóstico? Puede aparecer desde una semana o hasta en ocasiones han descrito 30 años, pero es bastante exagerado. Generalmente pues es más de 6 meses. Los síntomas fluctúan en el tiempo, ¿no? Aumentan cuando hay periodos de estrés, cuando hay dificultades en la vida, cuando hay aniversarios, cuando hay situaciones de problemas económicos, etcétera, ¿no? 30% de los pacientes se recuperan completamente. 40% quedan a veces con síntomas leves, el 20% hacen síntomas moderados y el 10% los síntomas no cambian o inclusive se agravan, ¿no? Tras un año generalmente en tratamiento, por lo menos un 50% de los pacientes está bien, ¿no? Generalmente los factores de buen pronóstico son el inicio rápido y una duración inferior a 6 meses, que la persona haya tenido una buena salud mental premórbida, que tenga familia, que tenga amigos, que tenga respaldo de un grupo social, ¿no? Y que no haya tenido pues trastornos psiquiátricos, que no haya tenido una enfermedad física u otros factores, ¿no? ¿En quiénes va peor, no? En la gente muy joven, porque justamente por los sistemas de defensa son aún muy inmaduros, y los muy ancianos por dos razones, porque puede haber rigidez en cuanto a las situaciones de vida, y porque a veces la red social de apoyo de los ancianos puede disminuir, ¿no? Y esto se evidenció en un estudio que había en gente con quemaduras, ¿no? Recuerden que se hizo un estudio en una unidad de quemados, y si bien 30% de los adultos hicieron trastorno de estrés postraumático, 80% de los niños lo hicieron. Y recuerden que también la discapacidad psiquiátrica preexistente da dificultades. El estar aislado va dando problemas. Tener una pobre red social de apoyo también. El negar la situación aumenta esto. Estas son dos situaciones distintas, ¿no? Es una foto de un grupo de apoyo en el cual la gente pues se respalda, conoce lo que pasa, conoce lo que le ocurre, está dispuesta a dar apoyo y respaldo. Y esa es una imagen de una película, El Príncipe de las Mareas, en la cual
el padre es una persona muy alejada, la familia vive lejos del pueblo y además las personas que están cerca de ellos no sienten que o no integran de forma adecuada a la familia, ¿no? Además, hay otro evento. La madre que ejercía una fuerte alianza con los hijos tiene también problemas para enfrentar las realidades, tiende a disimular las cosas, no a verle el lado rosa como ocurría en en La vida es bella, ¿no? Sino en no ver, en ocultar todo el lado feo de la vida, ¿no? En negarlo total y absolutamente cuando hay un problema. Como tratamiento, las estrategias que se plantean principalmente son el apoyo, el estímulo para hablar del evento, pero siempre respetando los tiempos. Hay gente que no está preparada a hablar de inmediato y hay gente que desde el inicio pues se viene con un hueco verbal único, ¿no? Y hay que educar a la persona sobre mecanismos de afrontamiento como por ejemplo la relajación, la necesidad de asistir de repente a un grupo, el poder hacer duelos, por ejemplo, en estas situaciones. Una situación que nos ayuda a prevenir el estrés postraumático en esta época, por ejemplo, de COVID, en la cual las ceremonias fúnebres están pues muy disminuidas y en las cuales a veces hay muy pocas oportunidades para poder despedirse de los fallecidos, era, por ejemplo, rescatar algunos rituales que se hacían en zona andina. Por ejemplo, uno de ellos era el de velar, por ejemplo, las ropas o los objetos, hacer misas virtuales, tener pequeños altares o recordatorios. Eso nos ha ayudado mucho, ¿no? Cuando una persona está dentro de la necesidad de hablar, hay gente que va a esperar cierto tiempo y hay que respetarlo, como les decía, ¿no? Y el tiempo puede ser considerable. A veces pueden hablar más de las molestias que tienen que del evento, ¿no? Pero hay gente, especialmente pues, que intenta presionar a la gente que hable. Y dice, pero habla, pero tienes que hablar, pero de todas maneras, porque es importante, pero que tienes que hacerlo, ¿no? Eso, al contrario, puede aumentar el riesgo de aparición de trastorno de estrés postraumático, ¿no? A veces hay más formas de extraer datos que solo presionar en el evento, ¿no? Y eso lo recuerdo una vez de una madre analfabeta que trajo a sus niños al Noguchi cuando ella estaba residente, y esta dama había encontrado que sus dos hijos habían sufrido abuso sexual a manos de un primo, ¿no? Los dos niños eran primeros puestos en su colegio. Entonces, por algo, esta dama, aunque analfabeta, pues era mamá de dos primeros puestos, había conseguido extraer información había armado una pequeña fiesta al haber sospechado de los primeros síntomas de una fiesta en medio de su pobreza para ella y para los dos niños. Y conversando, había conseguido extraer datos valiosos, ¿no? Que la llevaron a pedir auxilio, pedir apoyo y posteriormente a conseguir tratamiento para los niños sin traumatizarlos, sin angustiarlos innecesariamente, ¿no? Y felizmente los niños requirieron solo un apoyo por breve tiempo y salieron de alta. Una cosa importante en los pacientes con trastorno de estrés postraumático es que se quejan de insomnio y eso es algo que hay que aliviar. Hay que aliviar de todas maneras. Uno necesita dormir para poder recuperarse. En ocasiones se pueden usar hipnóticos, se pueden usar ansiolíticos, si es que la angustia es muy grande, ¿no? Pero por breve tiempo. Ojo, breve tiempo para nosotros los psiquiatras pueden ser 2 semanas, 3. Y hay que educar a la persona sobre el trastorno y el tratamiento. ¿Por qué razón? Porque a veces muchas personas tienden a interpretar este problema como si fuera una cuestión de debilidad, que ellos no pueden superar esto, que hay una obligación de superar y de estar bien, que la vida pase, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchas personas con muy buena intención, pero con poco conocimiento, alientan esta conducta, ¿no? Entonces, cuando la persona tiene un problema, no sabe bien cómo reaccionar, ¿no? Y además hay que eliminar, como les decía, el estigma relacionado a todo tipo de trastorno mental y todo tipo de tratamiento. Farmacológicamente, ¿qué solemos usar? Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, sobre todo la paroxetina, la sertralina,
se está usando mucho, ¿no? Y reducen generalmente los síntomas en todos los eventos del TEP, ¿no? Se dice que la buspirona puede servir por la acción serotoninérgica, puede ser útil. Los tricíclicos tienen la ventaja de poder ser sedativos y mejorar el sueño. Hay que tener cuidado, eso sí, si es que hay personas que tienen ideación suicida, ¿no? Que se puede presentar, ¿no? Porque recuerden que tiene un potencial para ocasionar muerte, ¿no? Y el mantenimiento debe ser generalmente al menos un año después de la remisión de síntomas. Y la retirada, como siempre, es gradual, ¿no? Generalmente los fármacos son más efectivos cuando hay depresión, cuando hay angustia y en los síntomas de hiperexcitabilidad, ¿no? Si hay síntomas alérgicos muy notorios, se puede usar propranolol. Ahora, ¿qué es lo que solemos usar con mayor frecuencia? Psicoterapia, ¿no? La psicoterapia psicodinámica ha inspirado varios eventos, varias actividades. No se usa psicoanálisis clásico, pero sí algunas armas, como por ejemplo el uso de la reacción, como les decía, experimentar, recordar las emociones asociadas al acontecimiento y usar la catarsis, contar, recontar, hablar, decir, ¿no? Todas las cosas, pero siempre con cuidado, ¿no? Para evitar la reexperimentación, la retraumatización del paciente por trauma. Y se ayuda a que el paciente planifique qué es lo que va a hacer una vez que esté mejor, ¿no? Dentro de las vertientes cognitivo-conductuales hay dos estrategias que son muy importantes. Primero, el uso de la exposición a través de técnicas, por ejemplo, presentando imágenes, ya sea físicas o mentales, o a través de la computadora, o exposición en realidad virtual, ¿no? O en vivo también. Generalmente la realidad virtual se usa como para poder iniciar el aprendizaje de relajación, para poder experimentar situaciones cercanas a lo real y a veces como un paso previo a la experimentación en vivo, ¿no? Por ejemplo, hay un programa mexicano en el cual se significa un asalto en un puente. Y en estas épocas, pues en las que los asaltos son bastante frecuentes, se desarrolló justamente pensando en ese tipo de población, ¿no? Las técnicas de exposición pueden ser intensas, como por ejemplo la implosión, o pueden ser graduales, como la desensibilización sistemática, ¿no? Y generalmente tienen efectos mucho más duraderos, ¿no? También se usan los métodos de manejo de estrés, ¿no? La relajación, por ejemplo, o las terapias cognitivas para el afrontamiento. Dan efectos más rápidos, pero se mantienen menos en el tiempo. Lo ideal es poder combinar ambas a la vez. Y cuando usamos psicoterapia limitada en el tiempo, recordemos que usa generalmente abordajes cognitivos, manejar los pensamientos automáticos, manejar los pensamientos catastróficos, se usa para prestar apoyo y seguridad y minimiza el riesgo de dependencia del terapeuta y la cronicidad del trastorno, ¿no? Hay una técnica que últimamente estaba saliendo a la luz, ¿no? Que es aún controversial durante este tiempo, ¿no? Algunos dicen que resulta, otros inclusive lo han clasificado como pseudociencia, ¿no? La dicen el MDR, ¿no? O la desensibilización por movimientos oculares, ¿no? Reprocesamiento, ¿no? Eh, Se supone que el paciente se centra en el movimiento del dedo del terapeuta, va siguiendo el dedo del clínico mientras mantiene la imagen mental del trauma, ¿no? Es una técnica que agrega otras cosas más, como aprendizaje de relajación y otras más, ¿no? Se supone que los síntomas mejoran cuando uno tiene el recuerdo, cuando uno trae a la memoria el acontecimiento traumático mientras se relaja, ¿no? La terapia de grupo también ayuda. Si se comparte las experiencias traumáticas y el apoyo de otros miembros que hayan tenido un evento traumático similar o hayan estado presentes en la misma situación, por ejemplo, en el caso de un terremoto. Y esto ha sido útil, por ejemplo, con veteranos de guerra, sobrevivientes de catástrofes naturales, ¿no? En el caso de la terapia familiar, nos ayuda a que ellos puedan entender, aceptar, apoyar al paciente. Y eso es bastante útil porque a veces en los periodos de crisis, en vez de unir, se desunen las parejas, ¿no? Y esto ayuda, por ejemplo, a que se puedan entender cuáles son las situaciones que producen dolor y angustia, ¿no? Y pueden ayudar a sustentar matrimonios y familias en esas situaciones. En ocasiones, el trastorno de estrés postraumático puede alcanzar niveles de bastante violencia
en el que hay riesgo de suicidio, de autoagresión o de violencia hacia otros, ¿no? Por lo tanto, se puede requerir la hospitalización durante cierto tiempo para poder apoyar a los pacientes, ¿no? Eso es lo que respecta al trastorno de estrés postraumático. Pero, recordemos que hay otras situaciones. Recordemos que durante la vida cotidiana, en estos tiempos del virus, hay mucha gente que ha experimentado situaciones de pérdida. Por ejemplo, esta dama de 43 años, casada con 3 hijos, una comerciante de ropa en un mercado. Saben que es uno de los géneros que ha experimentado más pérdidas, ¿no? No pudo seguir trabajando, eh, se descapitalizó, ¿no? Vendió todo lo que pudo, pero ya no pudo comprar y no había también gente que pudiera adquirir sus productos, ¿no? Y consulta porque hace 6 meses tiene desgano, tristeza, llora ocasionalmente o tiene episodios de angustia, ¿no? Con anticipaciones catastróficas o de futuro, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ocurrir? No me voy a recuperar, a mí me gustaba el comercio, ya no voy a poder y ahora, ¿qué va a ser los ingresos? Etcétera, ¿no? Extraña también a sus colegas del trabajo, de las que decía, pues somos buenas amigas, siempre nos ayudábamos, ¿no? Y peor cuando supo que algunos comerciantes, algunos colegas de ella fallecieron por COVID, ¿no? Ella tenía pues mucha actividad dentro del mercado en el que trabajaba y decía, los voy a extrañar, ¿no? No va a ser, si regresamos, si alguna vez regresamos, el mercado no va a ser igual sin ellos, ¿no? ¿Y por qué si alguna vez ella piensa que no va a poder reabrir su negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque le falta capital. Y eso a pesar de que algunos amigos conocedores pues, de su trabajo, su empeño y su habilidad, le han ofrecido apoyarla, reactivarla con capital, que es la herramienta de trabajo de los comerciantes, ¿no? El esposo la anima, pero ella dice, yo no tengo futuro, yo no veo, yo no sé qué voy a hacer, ¿no? Y además, como ama de casa, pues se siente encerrada, como dice, entre 4 paredes, ¿no? Y además se siente incapaz de ver a sus hijos pequeños y adolescentes y de supervisarlos en las clases virtuales, ¿no? Dice que entre ella y el esposo compraron una computadora para ellos, ¿no? Con mucho esfuerzo, una, ¿no? Se desespera cuando en ocasiones escucha que pelean por ella, por el uso de la computadora, ¿no? Sabe usar una computadora, pero se siente inútil porque percibe que no puede ayudarlos durante las clases, no puede ayudarlos en las tareas, ¿no? Y en ocasiones se angustia tanto que se enoja, les grita, les insulta. Ella nunca había insultado a sus hijos antes de esto, ¿no? Y procura quedar la mayor parte del tiempo pues fue encerrada en el cuarto y se reconoce como una persona diferente, con una conducta distinta de la que tenía, ¿no? Esto se refiere a un trastorno de adaptación. Se encuentra ahora con frecuencia en las personas que han sido desplazadas forzosamente. Aquí, por ejemplo, tal vez el desplazado más famoso de la historia, Ulises, ¿no? 10 años para poder llegar a su casa, a pesar de que le ofrecieron estar muy bien en situaciones como cuando estuvo en la isla con Calipso, pues siempre él quería regresar a su hogar, ¿no? Situaciones en las cuales las personas han tenido que trabajar que pasar por confinamiento, situaciones inclusive pérdidas de amigos, familiares, vecinos, ¿no? ¿Qué factores extras tiene esta dama para poder ser más vulnerable? Ella creció con muchas carencias económicas. Su negocio pues era su orgullo, era la sensación de realización, de que ella nunca más iba a tener carencias. Ella siempre ambicionó pues independencia económica, ¿no? Y tranquilidad económica para la familia, ¿no? Para ella perder el negocio fue una catástrofe total y completa, ¿no? Además siempre eso le produce angustia, pena y sobre todo incertidumbre, ¿no? Y si bien ella era una comerciante muy hábil, comenzó a tener temor por no poder resolver las situaciones de su negocio, ¿no? Y menos aún las de la vida cotidiana, ¿no? Y también ella decía que se daba un tiempo siempre para poder supervisar a sus hijos cuando regresaba del negocio, se alternaba con el esposo, pero, ahora por las molestias que ella tiene, esto se afecta, ¿no? Tampoco puede realizar las labores caseras habituales, ¿no? Y ella advertía la molestia mayor que tenía respecto a los problemas de los hijos con la computadora, a pesar de que siempre se hayan peleado por ella y siempre hayan conseguido resolver de alguna manera sus conflictos, ¿no?
¿Cuáles son las características de este trastorno, no? Es la respuesta emocional igual que la anterior ante un episodio estresante, pero estos suelen ser problema económico, una enfermedad o un problema de relación. Hay notoriamente trastornos de conducta y un ánimo angustiado y deprimido, y los síntomas se inician en los siguientes 3 meses al inicio del factor estresante y suelen remitir durante los siguientes 6 meses a la desaparición. Y me decía, a veces, según otras versiones, se puede tomar en cuenta el mes posterior al hecho, ¿no? Y hay que siempre evaluar la forma, el contenido, la gravedad de los síntomas, los antecedentes que presente la persona y la personalidad previa y el acontecimiento estresante, la situación o la crisis biográfica, ¿no? A veces hay cosas que llueven sobre mojado, ¿no? ¿Cuál es la prevalencia habitual pre-COVID en la situación? 2,8%, ¿no? Más en las mujeres, casi el doble que en los varones, y más en las solteras, ¿no? En los niños y en los jóvenes no se advierte mayor diferencia entre sexos, ¿no? Pero sí hay diferencias entre las situaciones que los ocasionan. Entre los adolescentes, por ejemplo, se encuentra mucho por problemas conyugales, pero no, por problemas escolares, perdón, por rechazo de los amigos o rechazo de las parejas también, o rupturas amorosas, o por rechazo de las personas de las cuales están enamorados, ¿no? O por el divorcio de los padres, ¿no? Y también por el inicio de abuso de sustancias en ocasiones, ¿no? En los adultos se desata generalmente por problemas económicos, problemas conyugales, divorcio, mudanzas generalmente con toda la familia, etcétera, ¿no? Es muy frecuente en nuestro ambiente para los pacientes que ingresan a los hospitales o que ingresan a un tratamiento prolongado. Recuerden que en los hospitales la gente se hospitaliza, pero también tiene en ocasiones tratamientos que pueden ser ambulatorios, pero significan grandes cambios. Por ejemplo, hemodiálisis, por ejemplo, el uso de pulsos, de corticoides, el uso de aplicación de quimioterapias, etcétera, ¿no? Y hasta 50% en las personas, aparece hasta el 50% de los pacientes que tienen problemas médicos o factores estresantes específicos relacionados con los eventos médicos, ¿no? Se presenta también entre 10 y 30% de los pacientes psiquiátricos ambulatorios, hasta 50% de los ingresados en hospitales generales para los cuales se pide una interconsulta, ¿no? Es bastante frecuente, es el pan de cada día para nosotros, ¿no? Es tanto para las áreas no COVID o para las áreas COVID en las cuales hay que hacer entrevista a través de un teléfono. O inclusive hay que ingresar a veces con el uso de PP3, ¿no? ¿Cuál es la etiología, no? Uno o más factores estresantes. Por ejemplo, eh, a veces se mezcla, por ejemplo, la situación del COVID y de las muertes, como en esta situación, como en la quiebra, la pérdida del negocio, ¿no? O en otras situaciones se puede agregar el COVID más tener alguna enfermedad extra, por ejemplo, una persona que haya salido, que está en el hospital, que tenía trasplante renal, está con muy buena evolución del trasplante renal, pero se le dificultaron los controles por COVID y además, por la situación de COVID, y además experimentó la pérdida de dos amigos muy cercanos que justamente le habían dado mucho soporte y mucho aliento durante el periodo de trasplante. Recuerden que la intensidad del factor estresante no es homogénea, como les decía, no es lineal, ¿no? Es una función en la cual dependen el contexto personal, las normas culturales, si este es reversible o no, si hay intensidad diferente, ¿no? Pueden ser únicos o múltiples, pueden ser recurrentes. Por ejemplo, hay negocios que saben que tienen época de vacas flacas en algún momento, ¿no? Y otros que son, y en ese momento eso coincide con época escolar o coincide con época de pago de impuestos, etcétera, ¿no? O pueden ser también continuos, ¿no? Por ejemplo, ahora se ve con a largo plazo, ¿no? Que son también bastante frecuentes, personas que han tenido buena salud física previa y que después de las secuelas de COVID quedan con atelectasia, con daño pulmonar, quedan con restricción en algunos órganos, daños en corazón, a veces hacen episodios psicóticos, etcétera, ¿no? Puede presentarse el factor estresante de forma individual
o en una comunidad. También se pueden asociar etapas concretas del desarrollo, como por ejemplo la escolarización, la presencia del nido vacío, ¿no? El hecho de que una persona se emancipe, salga a vivir del hogar, el matrimonio por sí mismo, ¿no? La pérdida profesional, la pérdida del empleo o la jubilación, ¿no? Dentro de los factores dinámicos que explican la aparición de esos trastornos están la naturaleza del estresor, los significados conscientes e inconscientes que puede tener en la vulnerabilidad previa, ¿no? Va a modificarse la respuesta según el respaldo que puedan tener, ya sea de una figura parental, de una figura de respaldo o de un grupo de amigos, un grupo social que le pueda dar apoyo, ¿no? Por ejemplo, para esta persona fue bastante problemático carecer del apoyo del grupo de amigos, ¿no? Y otra cuestión que se presenta es que también hay dificultades cuando las personas eh, tienden a, esto? Tienden a presentar dificultades para manejar, ¿no?, el futuro, para manejar ciertas circunstancias y tienen que responder ante situaciones del ambiente, ¿no? ¿Qué se puede hacer, ¿no?, en estas circunstancias? ¿Qué podemos hacer? Aliviarlos, apoyarlos, respaldar el grupo, ¿no? Respaldar las diferencias en las que están en algún momento. ¿Qué más? ¿Qué otras situaciones se encuentran, ¿no?, ante todo esto? Oye, ¿hay alguna dificultad en cuanto a la pantalla? Sí, doctora, hemos dejado de ver sus diapositivas. Ok, 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 estoy viendo esto. A ver, vamos a ver. Sí, no Si se la han preocupe, la esperamos. ya, por favor, Exposed. Ujú. A ver, vamos a ver. A ver, está divirtiendo eso. Avísenme siempre porque como les digo, a veces hay dificultades con esto. A ver. ¿Ahora se pueden ver o todavía? ¿Se puede ver ahora? Todavía, todavía, todavía. No. Ya, a ver qué pasó acá. Ujú. Se supone que estoy en Zoom. O sea, la pantalla que vemos es de, bueno, de su correo electrónico. Ujú. Ya, ya. Y se supone que estamos en otro lado. Ahora, tampoco. Tampoco, doctora. Posiblemente podría dejar de compartir y volver a compartir, porque quizás Sí. solamente ha proyectado para la ventana de Google, bueno, claro, del Chrome, Ujú. y usted esté abriendo el PowerPoint, ¿no? El programa de PowerPoint. Y por eso no lo apreciamos. Ya. A ver, si no voy a reintentar entrar. Algunos niños tienen defensas más inmaduras en esas situaciones porque hay trauma previo, ¿no? Y cuando los traumas previos son prevalentes en comunidades muy cerradas o con muchas dificultades para conseguir apoyo y otras cosas, entonces vamos a tener problemas posteriores. ¿Qué otra cuestión más existe durante este tiempo, no? La resiliencia, la presencia de la resiliencia ayuda a los pacientes a sentirse mejor, ayuda a los pacientes a poder superar esas situaciones con más frecuencia, ¿no? Siempre tengan en cuenta que la resiliencia se cultiva desde la niñez, se cultiva con los ejemplos, se cultiva con la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué más hay en esta cuestión? Los factores familiares y los factores genéticos también influyen. Hay estudios, por ejemplo, que se hicieron con 2000 parejas de gemelos y en los cuales se dieron cuenta de que los sucesos vitales y los factores estresantes se correlacionaban mejor
con gemelos monocigóticos que con los mellizos, pero en ambos había mayor frecuencia que con otra en la población en general. Una pregunta, ¿se me escucha doble? No, pero sí siento como una pequeña voz, creo. ¿Cómo se hubiera eco? No, parece que ya no. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué hay con el diagnóstico del cuadro clínico? Los síntomas pueden aparecer hasta más o menos unos 3 meses después de la aparición, como le decía, del estresor. A veces hay dificultades posteriores. No siempre remiten cuando desaparece el estresor. Esa es una cuestión importante. A veces nosotros nos confiamos en que ya, bueno, desapareció todo, se levantó el COVID, ya no hay ningún problema. ¿Y por qué no se recupera? ¿Por qué no regresa? Porque de todas maneras los síntomas pueden continuar, ¿no? Si este problema persiste a lo largo del tiempo, el trastorno se puede cronificar, ¿no? Puede ocurrir a cualquier edad y puede haber variabilidad de síntomas. Generalmente los físicos son más comunes en los niños y más comunes en los ancianos por las razones que ya les comenté, ¿no? Y se puede experimentar también situaciones como el manejo temerario al conducir, ¿no? Al manejar alguna otra máquina, descuido, conductas agresivas, retraimiento, consumo de alcohol, incumplimiento de obligaciones, ¿no? Inclusive insomnio y también conducta suicida. La conducta suicida es un factor importante porque a veces tenemos una mezcla fatal, ¿no? Un evento de este tipo, aparentemente el evento traumático desaparece, pero no desaparece el trastorno, y hay ciertas situaciones de vulnerabilidad y hay abandono de parte de la red social de apoyo porque dice, bueno, desapareció el trauma, entonces ya, ¿para qué seguimos? ¿No? Y la persona continúa todavía y puede seguir en una espiral de decaimiento hasta llegar a conductas suicidas, ¿no? Recuerden que este malestar que se presenta interfiere con la actividad social, a pesar de que ya hay actividad en los mercados, y a pesar de que los amigos le habían ofrecido apoyarla, la daba en cuestión del caso clínico, no se sentía igual, pensaba que el ambiente en el mercado con los amigos y vecinos no iba a ser el mismo, ¿no? Y afectaba también el duelo, ¿no?, que tenía esa persona por los amigos que había perdido, ¿no? Recuerden también que esto va a afectar la trama social aún más de lo que ya está afectada, como por ejemplo en los casos de migración. Recuerden que nosotros tenemos una fuerte migración estacional y esta se vio grandemente afectada, muy dañada justamente durante la primera ola, ¿no? Y recuerden que estos eventos afectan al individuo, pero también afectan a la comunidad, ¿no? La predisposición y la vulnerabilidad obviamente van a aumentar el riesgo, va a modular la expresión, ¿no? Y la sensación de incapacidad para afrontar los problemas puede disminuir la capacidad de reaccionar, pero además puede atraer reproches, malestar, sensación de desapego de parte de otras personas. Asimismo, afecta la capacidad de planificación del futuro o de cómo manejarse dentro de la situación presente y deteriora la rutina diaria. Por eso es que esta dama decía, no me explico cómo ahora no puedo ayudar a mis hijos en las tareas que tiene en el colegio si antes sí lo podía hacer, ¿no? Y a veces pueden haber manifestaciones dramáticas o explosiones de violencia, ¿no? Como por ejemplo esos momentos en que ella insulta a los hijos, inclusive usando malas palabras, ¿no? Y dice, yo jamás he hecho esas cosas en mi vida, mi esposo tampoco los ha usado, mi familia, nadie. ¿Cómo es que me salen, pues, José, etcétera, al hablar de ellos, ¿no? Y en los niños se puede presentar como regresiones a estados previos del desarrollo, por ejemplo, enuresis, lenguaje correspondiente a otros años, se niegan a dormir solos, se chupan el dedo, etcétera, ¿no? Tengan cuidado, como les decía, cuando hay un trastorno de adaptación dentro de los varios tipificados en los cuales se altera la conducta, porque se puede comenzar a violar los derechos de los demás, o sea, en caso omiso de las normas y las reglas sociales propias, y eso puede afectar todavía más el proceso de recuperación porque el paciente es percibido como alguien que tiene conductas intolerables y vandálicas y no como alguien que sufre un problema, ¿no?
Además de que puede empeorar las dificultades, ya que comienzan a faltar al trabajo, comienzan a faltar a la escuela, que pueden ocasionar accidentes que a su vez incrementan los problemas que ya tienen. Y recuerden que esto no es un trastorno de la conducta ni un trastorno de personalidad antisocial. Y eso se presenta con mucha mayor frecuencia con los adolescentes y las consecuencias pueden ser potencialmente graves. No es raro que después de un trastorno de adaptación un adolescente, por ejemplo, haya comenzado a salir con pandillas o haya comenzado a usar sustancias con dificultades. Siempre ese es el diagnóstico con duelo no complicado, en que la disfunción de la conducta mantiene pues ciertos niveles esperables en tiempo y en volumen, ¿no? También con la depresión mayor, trastorno con consumo de sustancias y el estrés postraumático, ¿no? La evolución suele ser favorable con tratamiento adecuado. Generalmente se recupera en unos 3 meses. ¿No? Y hay que tener cuidado con los adolescentes porque después pueden hacer trastornos depresivos o relacionados, como les decía, con el consumo de sustancias. Y sobre todo en ellos hay un riesgo de suicidio y se está muy poco valorado. Como a veces desaparece el factor estresor o no es tan importante para nosotros y no ha hecho los síntomas tan aparatosos como un trastorno de estrés postraumático, se tiende a valorar menos esta posibilidad, ¿no? Y se encontró que de repente en 119 pacientes había un 60% de intento de suicidio durante la hospitalización y antes de ingresar, 119, más o menos el 50%, más de 50 pacientes habían intentado suicidarse antes de ser ingresados a la hospitalización psiquiátrica, ¿no? Esto aumenta cuando hay comorbilidades, ¿no? Cuidado si es que el evento traumático en algunos chicos ha sido el presenciar o saber del suicidio de alguien cercano. ¿No? También puede, esto incrementa las posibilidades. Recuerden que además de esto hay la posibilidad del famoso contagio de suicidio, ¿no? Y hay presencia de agitación psicomotriz y también disforia, ¿no? En cuanto al tratamiento, generalmente se potencia con la terapia de grupo con personas que tienen un estresor semejante. En la terapia individual hay que ver igualmente qué significa el estresor y si hay eventos traumáticos pasados que empeoran las situaciones. Se usan también técnicas de apoyo, de sugestión, de apaciguamiento, modificación del entorno, ¿no? Se puede hospitalizar a veces en caso necesario por breve tiempo, ¿no? Recuerden que los trastornos de adaptación, la respuesta al trauma es patológica, no es la tristeza habitual que tiende a desaparecer al poco tiempo, ¿no? La angustia, la cólera inicial, ¿no? Y la psicoterapia va a ayudar a adaptarse a las personas que están sufriendo un evento traumático que no es reversible o que no tiene una duración limitada, ¿no? Y puede actuar como una intervención preventiva si es que el estresor se va a mantener en el tiempo, ¿no? Hay que vigilar, igual que en el otro problema, los posibles beneficios secundarios del rol de enfermo, ¿no? Porque recuerden que esto los libera de responsabilidades y pueden decir, no, yo estoy enfermo y por lo tanto no puedo hacer eso, ¿no? Y entonces, además de tener un trastorno de adaptación, encontramos con que algunos viven con una forma de liberarse de ciertas responsabilidades el rol del enfermo, ¿no? O le encuentran justificación para beber, por ejemplo, para usar sustancias, porque bueno, pues porque tienen que olvidar las penas, ¿no? O porque intentan justificarse de haber roto reglas, haber roto normas laborales, por ejemplo, haber faltado al trabajo, faltado a clases, porque dicen, no es que estoy enfermo, es que me siento mal, ¿no? Y pueden pensar que la empatía del terapeuta y la comprensión que se usa pueden ser gratificaciones y también pueden alegar esto para escapar a las consecuencias de sus actos, ¿no? Y se alerta a todos los terapeutas, y en especial a los psiquiatras, que no se les rescate de las consecuencias, porque hacerse responsable de las consecuencias de los actos es un paso inicial para poder recuperarse y tomar conciencia de los problemas que hay. El tratamiento farmacológico se hace sobre síntomas específicos, ¿no? Por ejemplo, con el uso de ansiolíticos o el uso de antidepresivos, ¿no? Pero el uso de antidepresivos se usa generalmente para potenciar la acción de la psicoterapia, no como un tratamiento principal, un tratamiento en sí mismo, al revés de lo que ocurre en el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Y se pueden usar antipsicóticos cuando el evento ha precipitado la aparición de algún síntoma psicótico o hay riesgos de que haya una descompensación. Se puede usar hipnótico, se puede usar durante poco tiempo algún ansiolítico, ¿no? Hay otros tipos de trastornos relacionados, como por ejemplo la reacción depresiva breve y la reacción depresiva prolongada, ¿no? Según
según el CIE-10. Ahora, si hemos hablado durante este tiempo de lo que ocurre con los adultos, recuerden que a veces los niños sufren este tipo de problemas, pero no siempre se les toma en cuenta de la misma manera. ¿Por qué razón? Porque se asume que la infancia es una edad feliz por sí misma y en ocasiones también se asume que los niños, como son pequeños, entonces tienen cierta plasticidad, tienen cierta capacidad para mejorar por sí mismos y por lo tanto a veces se les descuida, ¿no? Se descuidan las precauciones o también porque se les invisibiliza debido a la naturaleza del trastorno o porque simplemente no se conoce que lo que están viviendo esos niños es un evento patológico y no solo pues una reacción normal y esperable, ¿no? A veces tendemos a pensar que algo es esperable eh, como un pensamiento pues consolador, ¿no? Y en los niños hay un evento clásico, ¿no? Hay que vigilar siempre el apego. ¿No? Cuando los niños han tenido problemas para generar apego, no han tenido un apego sano, están aún más vulnerables ante el trastorno de estrés postraumático y ante la, también ante el trastorno de adaptación, pero tienden a hacer manifestaciones muy especiales y muy interesantes en situaciones en las cuales el apego ha fallado. Y esto se presenta cuando hay negligencia o cuando hay carencia social, cuando los cuidadores adultos, ya sea los padres, los parientes en caso de que falten los niños, o los cuidadores dados pues, por el Estado, por alguna organización de apoyo, no dan las necesidades emocionales, no las cubren, ¿no? Que son bienestar, estímulo y afecto. Recuerden que en este tiempo de COVID hay muchos niños que han visto que morían los padres, morían los abuelos, ¿no? Que eran los que daban el afecto, el apoyo y el sostén, no solo económico, sino emocional. Y también cuando hay cambios repetidos de los cuidadores, porque están en custodia sustitutos, porque esto reduce el apego estable. Por ejemplo, se enferma la mamá y los niños no están enfermos de COVID, entonces se los traslada a la casa del abuelo, la casa del tío. El tío enferma, de repente los niños han sido sintomáticos, es en la enfermedad, ¿no? Y encima tienen que aislarse en la casa del tío, en la casa del abuelo, ¿no? O tienen que ser hospitalizados en algún momento. Entonces están cambiando permanentemente de personas responsables y esto los afecta también, ¿no? Cuando son muy pequeños, ¿no? O cuando se educan en lugares con pocas oportunidades para establecer apego selectivo, ¿no? Por ejemplo, en los antiguos orfanatos en masa, ¿no? En los que se educaba o se intentaba cuidar a los niños, ¿no? En ocasiones. Estos eran vistos, por ejemplo, después de las situaciones de guerra o cuando, por ejemplo, la población eh, materna moría con mucha frecuencia en la época preantibiótica, ¿no? Después del parto, ¿no? O de muy temprano, ¿no? Se hacía más evidente cuando era antes de los 5 años y cuando la edad de desarrollo es de al menos de 9 meses, ¿no? Y dentro de esto les presento la tercera viñeta. Hay una niña de 6 años que está en la tercera casa hogar de un padre desconocido, la madre falleció, ¿no? Y los parientes más cercanos, los tíos, no pueden criarla porque tienen pues pobreza, trabajo extenuante, ha ido de mano en mano, por decir un momento, no fue con una tía, luego con otro tío, y no podían criar, no podían hacerse cargo de ella, ni con la mayor intención porque no había comida y había trabajo de tal manera que no podían cuidar de ella, ¿no? Y de esto deciden dejarla en una casa hogar después de haber estado en 3 hogares diferentes, ¿no? Y la madre sustituta observa que si la niña se cae, se raspa o se golpea, no llora, ¿no? Se levanta solita y se lava en el caño que hay en el patio, en el baño, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? No es porque esta niñita la hayan educado con esto de valiente, valiente, ya no llores, sino simplemente no manifiesta emoción, ni dolor, ni angustia, ni nada.
Cuando esta señora, la madre sustituta, o los familiares, o los otros hermanos sustitutos la acarician, ella no sonríe ni muestra agrado como lo hacen habitualmente los niños. No hace cariño a nadie, ni busca mimos, ¿no? Y a veces la madre sustituta llega, pues, como hacen todos los papás y mamás de este mundo, con un paquete, pues, de pastelitos, y todos los niños del albergue o del hogar sustituto, pues, van corriendo, ¡ah, qué rico! ¡Ah, qué bueno! ¿No? Pero ella, nada, no muestra emoción. Le dan su pastelito, dice, gracias, y se va a comer a un rincón. No comparte la mesa, no manifiesta agradecimiento, ni alegría, ni que le satisfaga el dulce. ¿Mm? Y ella y la mamá sustituta observó algo inteligente, algo interesante, ¿no? Además, el hermano mayor también lo dijo, ¿no? El hermano mayor sustituto. Cuando alguno de los chicos se mueve bruscamente, hace un movimiento levantando el brazo, por ejemplo, la niña se asusta y corre, ¿no? Cuando le preguntaron si tenía miedo de que le pegaran, porque en algún momento tal vez le habían pegado o algo parecido, la chiquita explica que esos gestos bruscos le dan miedo, aunque ella sabe que no le van a pegar, sabe que no le han hecho nada malo, porque desde que llegó a los hogares sustitutos ni antes inclusive he sufrido agresiones de ningún tipo, ni castigos físicos, pero ella se atemoriza. ¿A qué tipo de trastorno responde? A un trastorno de apego reactivo. En este caso, la inhibición es la norma. Estos niños tienen un comportamiento que siempre es inhibido y siempre tiene retracción de las emociones hacia los cuidadores adultos. No son capaces de manifestar lo que sienten, ni pena, ni alegría, ni angustia, ni tristeza, ni afecto. Nada. Cuando algo les duele, cuando algo les molesta o algo les fastidia, raramente buscan consuelo o se dejan consolar. Si, no sé si ustedes han seguido esta serie de novelas Millennium, pero la protagonista, que es la hacker, ha tenido este problema en algún momento, ¿no? La otra hermana no, pero ella sí lo ha tenido. Y bueno, el resultado lo vemos cuando es adulta, pero hay algunas reminiscencias de la niñez, ¿no? En las cuales ella afirma que no manifiesta sus emociones y simplemente dice, muy pequeña aprendió a arreglárselas para ella misma, ¿no? La reacción social y emocional es mínima, ¿no? El afecto positivo, o sea, el afecto de cariño, de expresiones emocionales de alegría, de satisfacción, de tranquilidad, de orgullo personal, etcétera, casi están anuladas o limitadas. Pero a veces pueden haber episodios de irritabilidad, de tristeza o miedo sin explicación alguna, incluso cuando hay interacciones no amenazadoras. La cuidadora o la madre sustituta advierte que cuando ella alza la voz para decir, por ejemplo, almorzar, si la alza más de lo habitual, la niña se asusta, ¿no? O a veces cuando los hermanos comienzan a jugar y hacen mucho ruido, ella se enoja, ¿no? No sabe explicar por qué, ¿no? Hay poco desarrollo entre el niño y los cuidadores adultos, ¿no? Como que si ella no tuviera cariño. Dicen, ¿quieres a tu mamá sustituta? Sí. ¿Quieres a tus tíos? Sí. Pero no los busca, no manifiesta preocupación por estar junto a ellos ni nada parecido, ¿no? Se piensa que tiene la capacidad de crear ciertos apegos selectivos, pero tiene muy pocas oportunidades de hacerlo, ¿no? Con gente muy ocasional. Se reporta en los niños, por ejemplo, criados en orfanatos antes, que tenían uno o dos amigos y nada más, ¿no? Cuando se encuentran en problemas, no buscan apoyo, no buscan consuelo. Y cuando alguien, por ejemplo, ve que se han caído, se han golpeado o tienen una mala noticia y son consoladas, a ver, mamita, papito, ¿qué cosa tienes? ¿Qué pasó? Les hacen cariño, tratan de mimarlos de alguna manera. Los chiquitos tienen la cara indiferente, con expresión ausente, no agradecen, ni se mueven, ni se dan cuenta, o pareciera que no se dan cuenta, no manifiestan que se han dado cuenta de que son consolados o que reciben alguna manifestación de afecto, ¿no? Y siempre tiene esto relación con la presencia del abandono social, ¿no? Y comorbilidad siempre con retrasos en el desarrollo. Esta niñita tenía
un crecimiento por debajo del percentil habitual, tenía ciertos movimientos repetitivos, ¿no? Hay presencia de estereotipos, hay problemas de cognición y de lenguaje, ¿no? Y se observó que llegó muy desnutrida, ¿no? Inclusive con el pelito, este pelito claro que se presenta en desnutrición, ¿no? Y tenía esos problemas para poder atender. Y este trastorno dificulta la capacidad de los niños para relacionarse con adultos o con compañeritos o con hermanos, por ejemplo, en este hogar sustituto, ¿no? Justamente siendo los niños en esta primera etapa sociable, y que aprenden de los otros, aprenden de los pares, esto nos puede dar dificultades, ¿no? Hay deterioro funcional a través de muchos dominios entre la primera instancia, dentro de la primera infancia, y si no hay tratamiento puede persistir por años. Si ustedes leen la novela Éxodo, por ejemplo, hay un personaje que se llama Bob Landau, un niño que pierde su familia durante la ocupación alemana en Polonia, ¿no? Es uno de los pocos sobrevivientes del gueto de Varsovia, y además es trasladado pues a es trasladado a Auschwitz, ¿no? Y se observa que cuando él es adolescente y adulto, pues es sumamente hostil, renegón, y puede ser calificado incluso de ruin en ocasiones, ¿no? Bueno, posteriormente es redimido por la acción de los protagonistas de la película, perdón, de la novela. La película, francamente, no se parece mucho a la novela, y la verdad, aunque la haya hecho Preminger, prefiero la versión original. La cuarta viñeta nos presenta un niño de 8 años que, según él, es alegre y amiguero, ¿no? Él dice: yo siempre caigo bien a todos, yo tengo muchos amigos, etcétera, pero lo que encuentran es que descuida de modo increíble la seguridad, inclusive en este tiempo en donde muchos padres y madres eh, biológicos y sustitutos están hiperalertas acerca de la seguridad infantil, y alertan a los niños sobre no te encuentres con extraños, no estés con extraños, no hables con extraños, etcétera, etcétera. Este niño descuida total y completamente lo que le va a pasar. Lo han visto hablar, reír, acompañar a desconocidos, inclusive en el parque o en la calle, ¿no? Se les acerca, les llama la atención con gestos o señales hasta que los adultos lo miran y comienzan a conversar con él, ¿no? Algunos piensan que es un niño muy simpático y otros se preocupan porque lo ven como muy suelto, así lo describen, como demasiado descuidado, ¿no? Este niño, cuando se le presenta un extraño, no muestra timidez ni rechaza el contacto con estos, ¿no? A pesar de que sus padres le dicen que desconfíe de los extraños, que em, que no tenga contacto con gente que no conoce. Y a veces los mismos niños perciben que hay algo raro, algo fuera de lo habitual con este niñito, y no se le acercan en ocasiones, ¿no? Y a veces los niños se alejan de algunos extraños que observan como poco habituales, como poco confiables, ¿no? Y este niño simplemente no lee las mismas señales y continúa acercándose, ¿no? Y en ocasiones los padres se han alarmado porque recuerdan que en una ocasión el niño desapareció de la casa y no lo encontraron. Pensaron que estaba en el parque cercano y no estaba ahí. Los padres, en su desesperación, fueron a buscarlo y lo encontraron en un billar. Y ustedes saben que en un billar, ¿no? Incluso en el Taco de San Fernando, no se junta precisamente gente muy recomendable, ¿no? Solo que se junten entre compañeros, ¿no? Y en otra ocasión apareció en un bar que estaba a varias cuadras de la casa, ¿no? Los adultos a veces le decían bromas, le decían chistes. Cuando los padres adoptivos fueron a buscarlo, pues, y le reprocharon la conducta, intentaron ver si es que había algún problema, si había sufrido algún tipo de acercamiento inadecuado, el chico no manifestó ningún problema y dijo que, bueno, todos eran sus amigos, que todos se portaban bien, ¿no? Es posible, es posible que haya comportamientos amistosos de los adultos hacia un niño, pero lo que llamaba la atención era lo alarmante de la incapacidad a los 8 años de reconocer que este era un riesgo para la seguridad. Este niño había sido adoptado a los 6 años, ¿no? La mamá lo dejó de muy pequeño en INAVIF y tiene historia de bajo rendimiento escolar. Eso se llama un trastorno de relación social desinhibida, ¿no?
Y lo llamábamos también coloquialmente que Caperucita pues no creía en el lobo, ¿no? Recuerden que en el clásico cuento la mamá le dice a Caperucita que hay que tener cuidado con el lobo, hay que protegerse de los extraños, pero es como si la Caperucita no creyera que esto es posible, ¿no? Los niños se aproximan a los adultos sin ningún problema, sin ninguna desconfianza, a los adultos extraños e interactúan con ellos sin reparos, ¿no? Y se observan estos niñitos al menos dos características, ¿no? Primero, esa ausencia de reticencia, ¿no? Con los extraños, pero que su comportamiento verbal o físico es muy confuso, demasiado familiar, ¿no? Para lo permitido por la cultura y para la edad, ¿no? Y después de una salida arriesgada, regresan a la casa como si nada y no le dicen nada al cuidador adulto, ni ha habido ningún problema, si es que ha habido un problema de intento de abuso, de secuestro, no se lo comunican al cuidador, no por miedo, sino porque no advierten que esto puede ser un problema. Y pueden irse con un adulto extraño con poca o ninguna vacilación, no es solo impulsividad, ¿no? Se observa como algo, como un niño a veces agrandado para la edad y socialmente desinhibido, ¿no? Como dicen, confianzudo, fuera del aceptable. Y esto tiene comorbilidad con retrasos del desarrollo, retrasos cognitivos, retrasos del lenguaje, la presencia de estereotipias o negligencia grave. Y puede persistir aun cuando encuentre un hogar favorable, nutritivo, reparador, ¿no? Y se puede observar que estos niñitos que tienen antecedentes de abandono con los cuidadores, eh, pueden oscilar entre un apego seguro o un apego alterado, ¿no? Y aunque, como les digo, puedan ser cubiertos de cuidado, esto puede persistir a lo largo del tiempo. ¿Cuál es el problema, no? Eso se asocia a la negligencia social en los primeros meses de vida. Se asocia a una época muy difícil que se vivió en Inavif, en la cual despidieron a buena cantidad de los cuidadores y los que estaban se vieron sometidos a sobrecarga, lo cual trae también dificultades para poder cuidar a los niños que estaban internados, ¿no? Y eh, hay un problema porque los niños que están en edad preescolar pueden ser muy intrusivos, muy metiches a veces dentro de los grupos de otros niños y dentro de los grupos de adultos. Eso puede exponer a situaciones de rechazo, de agresión inclusive, ¿no? Y a veces inclusive pueden eh, tocar a otras personas, pueden hacer gestos para llamar la atención, ¿no? Recuerdo que una vez hay un niñito que estábamos evaluando y yo estaba conversando con la madre y no tuvo reparos pararse y tocarme en el hombro para que yo mirara hacia él, ¿no? A pesar de que en ese momento yo no estaba entrevistándolo, ¿no? Y él estaba al costado de la madre, ¿no? E interrumpía constantemente, ¿no? O me hacía señas con la mano para que pueda hablar con él, ¿no? Y esto también lo observamos en la sala de espera, ¿no? Si este trastorno prospera, el niño puede revertir en ocasiones en esas conductas, pero si continúa y durante la adolescencia se sigue manifestando, estos chicos son mal vistos, son juzgados como si fueran superficiales, confianzudos y suelen ser tachados como chicos agrandados, chicos problemáticos, ¿no? Chicos, como es en el caso de las chicas, pueden ser la regalada del grupo, en el caso del chico puede ser el que no tiene límites, ¿no? Y esto produce conflictos con pares, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces se asocian con otros muchachos que tienen los mismos problemas, se asocian con chicos que tienen conductas disociales, justamente por eso, ¿no? Pueden ser mal vistos por otros chicos de conducta más normal, pueden ser discriminados, rechazados, lo cual a veces refuerza también el deseo de conseguir atención, ¿no? Entonces, esto es lo que vemos al respecto de las situaciones de los problemas que pueden aparecer en relación a los eventos estresantes. No sé si hay alguna pregunta, alguna idea, alguna preocupación. Bueno, Había una pregunta en el chat, doctora, por de un favor. compañero. Ujú, sí, dice, doctora, ¿cuál sería el rango de edades normal donde se debería dar apego para evitar ese trastorno de incapacitante
Eh, de sentir emociones. En niños, ¿de qué edad generalmente se expresan estos síntomas con respecto a la viñeta 3? Generalmente se expresan a partir, perdón, de los 9 meses, y el rango de edades generalmente es antes de los 6 años, ¿no? El niño necesita confianza básica inclusive in útero, ¿no? Entonces, mientras más pronto, mejor. Pero se establece como un rango, por decir, de corte a los 9 meses por consenso, ¿no? Pero el niño debe ser cuidado, querido, amado a lo largo de todo su desarrollo, ¿no? Acá estaba leyendo la pregunta de Zulema, ¿no? ¿Hay diferencia entre trastorno de estrés postraumático y el síndrome del superviviente y el manejo del superviviente en niños? En realidad, el síndrome del superviviente es parte del estrés postraumático, es una de las manifestaciones que existen, ¿no? Porque cómo ocurrió, qué pasó, ¿no? Es parte de lo mismo. Se observa, por ejemplo, en situaciones, como les digo, de guerra, en situaciones de accidentes, ¿no? Hay una descripción que aparecía, por ejemplo, después de la tragedia del Grafón Huslov, que fue tal vez uno de los mayores desastres marítimos eh, de la historia, ¿no? En la cual un, un transporte de refugiados alemanes fue torpedeado por un submarino soviético, ¿no? Entonces, un muchacho describe que cuando dan la alarma, su madre le pone a él el chaleco salvavidas, ¿no? La madre no sabía nadar. Entonces, gracias al chaleco, el chico consigue llegar a un bote, ¿no? Y a pesar de que a este muchacho le decían, eh, la mamá probablemente falleció de hipotermia porque era mayor, etcétera, etcétera, ¿no? Él siempre tenía en su cabeza, si le hubiera dado el chaleco, si me hubiera quedado más tiempo con ella, si no se me hubiera escapado de la mano, si esto, si el otro, ¿no? Entonces, el manejo del síndrome del superviviente en niños generalmente no se suele presentar, pero de repente en niños más grandecitos generalmente se les hace recordar la dificultad que hay para poder manejar ciertos eventos por la fuerza física, por el que ellos generalmente son los más protegidos, porque ellos son los que se deben de salvar primero. Recuerden la regla que había de salvar niños y mujeres primero, ¿no? Bueno, la regla victoriana, pero en el caso de los niños sí hay que hacerlo. En el caso de qué cosa es la represión, ¿no? Esto es generalmente en la parte inicial del curso, ¿no? La represión es el mecanismo de defensa por el cual se tiende a no manifestar pensamientos, emociones o conductas que puedan generar recuerdos o emociones que pueden resultar dolorosas para el sujeto. Por lo tanto, se las guarda dentro del baúl de los recuerdos y no se permite aflorar a la parte consciente, ¿no? Características de trastornos de adaptación con angustia o tristeza, sí es cierto. Por ejemplo, algunas formas de presentación adicional: anedonia, irritabilidad, problemas de conducta, olvidos, evitación, por ejemplo, son problemas, ¿no? El abordaje del paciente con trastorno postraumático con amnesia disociativa. Generalmente se usa algún tipo de afronte, por ejemplo, se espera a conectar algunos recuerdos, se espera que se evoque, se usan a veces figuras, eventos, noticias para que la persona pueda recordar dentro de lo posible, ¿no? En ocasiones inclusive se usa, por ejemplo, un interrogatorio bajo el uso de un ansiolítico, como por ejemplo diazepam endovenoso, ¿no? En el caso de los veteranos usaba pentotal, me acuerdo, en los hospitales de veteranos en Estados Unidos, ¿no? Y el médico de atención primaria, generalmente recordar que pueden haber eventos diversos, reafirmar que la persona tiene la posibilidad de presentar uno de estos eventos sin que se culpabilice, sin que sea un síntoma de debilidad, necesidad de manejar, por ejemplo, sueño, angustia, ¿no? Durante breve tiempo, remitir el caso si es que no se puede. Ojo, ahora en estos tiempos, una de las pocas cosas buenas que se ha tratado, que se ha hecho con la pandemia, es la posibilidad de reforzar el uso de las telecomunicaciones, y se puede hacer una teleconsulta, inclusive a veces en vivo, con un centro de mayor resolución. Entonces, a veces hemos tenido teleconsultas con colegas de primer nivel, ¿no? Les decimos qué pueden hacer ante cierta situación
y ellos continúan con el caso y hacen revisiones. Recuerden que San Fernando tiene una experiencia pionera con esto, con el seguimiento y la tutoría a los colegas en Cerunos, ¿no? Negación, no ha ocurrido un evento, yo no niego algo, ¿no? Esto sí habría que buscarlo dentro de los mecanismos de defensa, ¿no? Esto ya excede, como les digo, a los eventos de acá de la presentación. Sugiero que revise la parte de los mecanismos de defensa freudianos, son aproximadamente 20 divididos en los mecanismos de defensa superior y los de rango intermedio e inferior, ¿no? Bueno, veamos entonces, les agradezco las preguntas, chicos, a pesar de el tiempo, que es cruel las diferencias del tiempo con las diferencias de recursos con las que teníamos respecto al año pasado. Un abrazo, chicos. Recuerden guardar las precauciones. No salgan por gusto, no eviten el contacto con otro en contacto cercano, guarden la mascarilla, hagan contacto con otras personas guardando los límites de distancia, lávense las manos y sobre todo hagan que esto sea cumplido por familiares y amigos. No queremos perder más gente, no queremos más trastornos de adaptación ni más trastorno de estrés postraumático. ¿De acuerdo? Entonces, un abrazo, chicos, y esperemos tenerlos en las próximas sesiones. Nos vemos. Muchas gracias, doctora, de igual manera.